Visión general de Facebook Ads. Entonces, vamos viendo. Hoy en día, Facebook es la plataforma de publicidad más poderosa del mundo en este momento. O sea, simplemente ya hay muchísimos mercados, industrias donde ya derechamente sobrepasó a Google, mejoró a Google en cuanto a la performance o los resultados que producen las campañas en ciertos nichos de mercado, ¿cierto? A eso me refiero cuando que es una buena plataforma. Y eso pasa por un montón de factores que vamos a estar viendo ahora a continuación. Incluso hay negocios, y de hecho muy probablemente tu negocio podría basarse 100% en tráfico de Facebook. Es decir, que Facebook sea tu única fuente de tráfico y aún así tener un éxito rotundo. Eso no significa que no aplique AdWords, Google AdWords, probablemente también aplica Google AdWords. Hay algunos negocios donde aplica Google y Facebook, otros negocios donde solamente hay oportunidades en Google y otros negocios donde solamente aplica y hay oportunidades en Facebook. Pero la verdad de las cosas es que hoy día Facebook sirve para la gran mayoría de las empresas y es muy probable que tu negocio pueda tener mucho éxito, sobrevivir y tener mucho éxito solamente en base a tráfico de Facebook. Y ya hoy día Facebook va en 2 billones de usuarios, lo que es una brutalidad, es una enorme cantidad, ¿cierto? Son varios países juntos, es casi que un continente. Entonces es muy, muy grande Facebook, hay muchas personas, hay mucho mercado, muchas oportunidades para ganar dinero y para transmitir nuestro mensaje y comercializar nuestros productos y servicios. Eh, Esto es porque Facebook, ¿cierto? Toda esta maravillosa plataforma de Facebook, que hace que sea muy buena para nosotros los anunciantes, es porque principalmente tiene nuestros datos. Y Facebook en particular tiene más datos de nosotros que cualquier otra plataforma, ¿cierto? Facebook sabe de partida tu nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, ¿cierto? El lugar donde tú estás, el lugar desde donde tú te metes a Facebook, como también sabe las series de televisión que te gustan, la comida que te gusta, los restaurantes a los que vas, el deporte que practicas, el deporte que te gusta ver, si te gusta tomar vino o no, si eres aficionado a la cerveza o no, con qué tipo de gente te juntas y cuándo, con qué frecuencia, sabe todo, básicamente todos tus intereses, comportamientos y tu demográfica. Entonces, sabe muy bien Facebook quién eres, qué haces y qué te interesa. Y por lo tanto, como Facebook sabe eso, cuando llega un anunciante, como por ejemplo tú, que quieres atraer un tipo de persona específica con ciertos intereses, comportamientos, como Facebook sabe los comportamientos, intereses y demográficas de todas las personas que tienen cuenta en Facebook, entonces Facebook sabe perfectamente a quién tiene que mostrarle el anuncio para generar resultados y conversiones para ese anunciante, ¿cierto? Desde el punto de vista del anunciante, o sea, desde el punto de vista de nosotros, esto es una verdadera maravilla. Sin embargo, desde el punto de vista de la sociedad es realmente espeluznante porque, ¿cierto? Y tétrico porque Facebook viene a ser como un gran hermano que es como el ojo que todo lo ve, ¿cierto? Y que tiene traqueado y rastreado todos y cada uno de nuestros movimientos. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Es un poco espeluznante, tétrico y aterrador, pero desde el punto de vista de los anunciantes es una verdadera maravilla. Y bueno, casualmente, o sea, no casualmente, pero somos nosotros, los usuarios, los que le dan los datos a Facebook. Es decir, Facebook nos ofrece un producto gratis con una muy buena experiencia de usuario, que es para satisfacer nuestra necesidad de entretención, ¿cierto? De ocio, porque nosotros cuando estamos en nuestro tiempo de ocio es cuando vamos a Facebook, y somos nosotros mismos los que le damos los datos a Facebook. Es decir, tú vas a un restaurante a almorzar con un amigo y ¿qué es lo que haces? Le sacas una foto al plato, subes la foto a Facebook, haces check-in en el restaurante y etiquetas a la gente con la que estás. Entonces Facebook sabe literalmente todo lo que tú haces, a qué hora, en qué momento, con qué frecuencia, con quién, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente Google no puede tener esos datos, ¿cierto? Porque su plataforma es distinta,
¿cierto? Nosotros en Google estamos buscando y navegando en algunos sitios web, ¿cierto? Y a Google se le hace muy difícil saber toda esta información que tiene Facebook y que Google no tiene. Entonces, por eso es que la plataforma de Facebook es muy poderosa en cuanto a segmentación, ¿cierto? Más que Facebook, o sea, perdón, más que Google, porque Google no tiene la misma data, no tiene la misma información. Entonces, todo esto hace que las opciones de segmentación en Facebook sean literalmente las mejores en la historia del marketing, de la historia del universo. Es decir, nunca antes, como hoy día, había existido una plataforma donde nosotros pudiéramos hacer publicidad y segmentar tan finamente, tan específicamente a las personas que nosotros queremos. O sea, podemos llegar a niveles de especificidad realmente alucinantes. Por ejemplo, tú puedes, por decirte algo, ¿cierto? Solamente un ejemplo, ¿cierto? No necesariamente que aplique a tu negocio, pero puedes, ponte tú, segmentar mujeres de entre 30 y 35 años que tengan hijos de entre 2 y 5 años y que además sean viajeras frecuentes y que además les guste el turismo aventura y que además, por ejemplo, sean aficionadas al vino. O sea, imagínate la especificidad de esa persona. Imagínate que si tú eh, determinas cuáles son tu avatar, tu cliente ideal, lo que vimos en el módulo de estrategia, si tú haces esa tarea bien, a detalle y a conciencia, y determinas la demográfica específica y los intereses de tu mercado objetivo, de tu avatar y de tu segmento, tú puedes literalmente apuntar a esas personas en Facebook de manera muy precisa. Y eso hace que nuestra publicidad sea muy efectiva. Entonces, como dice acá, nosotros podemos literalmente segmentar a los compradores. Podemos segmentar compradores, lo que es una verdadera maravilla para nosotros los anunciantes. Bien, entonces, una cosa, ahora ya cambiando un poquito el tema, es que el antiguo paradigma, eh, el antiguo paradigma del marketing y la publicidad era comprar un lugar, ¿cierto? Comprar un espacio publicitario en un lugar físico determinado. Por ejemplo, en la esquina de una calle de la ciudad que tenga alto tráfico. Por ejemplo, en Santiago, yo te digo, yo quiero un anuncio en la esquina de Ahumada con, por decirte, no sé, Ahumada con Monjita. Si es que se cruzan esas calles, no me acuerdo muy bien. Pero el punto es que en un lugar específico, ¿ya? En un lugar específico. Y hoy día, el nuevo paradigma no es comprar un lugar específico donde la gente que ve el anuncio es la gente que está pasando por ese lugar específico sin mayor segmentación. Es decir, la segmentación que tú haces cuando compras un spot en un lugar específico, físicamente específico, es la segmentación que se usa es las personas que pasan por ahí. Entonces la segmentación es muy pobre, básicamente no hay segmentación, es como equivalente a poner un comercial en la televisión o en la radio. No hay segmentación, hay una segmentación muy, muy pobre. En cambio, hoy día el nuevo paradigma es que nosotros compramos audiencias. Es decir, que como Facebook sabe todo sobre nosotros, nuestros intereses, comportamientos, etcétera, a mí me va a mostrar un anuncio, a ti te va a mostrar otro anuncio, a la otra persona le va a mostrar otro anuncio y a cada persona le va a mostrar un anuncio de acuerdo a sus intereses, comportamientos y demográfica. Entonces, ese es el nuevo paradigma. Y a diferencia de Google, ¿cierto? En Facebook nosotros compramos audiencias y en Google nosotros compramos búsquedas. Búsquedas, es decir, cuando la gente está buscando algo. Ahora, ojo que las búsquedas, es decir, Google Search, como ya lo vimos en el módulo de Google, es muy poderoso y convierte muy bien porque las personas que están buscando algo están explícitamente
¿cierto? Declarando su problema y explícitamente tipeando en Google el problema, lo que hace que ellos necesiten una solución. Lo hacen de forma explícita. Por lo tanto, ese tráfico es de muy buena calidad. Sin embargo, no todo quien necesita algo lo está activamente buscando en Google, ¿cierto? Es decir, las búsquedas son muy convertidoras, Google Search es muy potente. De hecho, Google Search para algunos mercados funciona mucho mejor también que Facebook en algunos mercados. Sin embargo, no todo el mundo que necesita algo está buscando en Google. Entonces también tiene ese contra, digamos. Eh, así funciona. Entonces, por eso en el negocio que nosotros tengamos, tenemos que buscar la combinación entre Google y Facebook, digamos, para que nosotros tengamos un presupuesto de medios que nos hagan cumplir nuestro objetivo. Y también en muchas ocasiones Facebook tiene mejor escalabilidad que Google. Por ejemplo, en Google puede haber un mercado donde las búsquedas de palabra clave de alta intención comercial, como ya lo vimos en el módulo anterior, se acaban y ya llegamos al tope del mercado. En cambio, en Facebook hay algunos casos en que podemos hacer algunos cambios en la segmentación para ampliar nuestro segmento objetivo y tener mayor escalabilidad en esa plataforma que en Google. Lo otro que es muy importante es que Facebook tiene beneficios virales o sociales, ¿cierto? Porque como tú sabes, el anuncio en Facebook tiene uno a un anuncio, le puede hacer un me gusta, puede comentar y puede compartir un anuncio. Entonces, si uno hace buenos anuncios que sean relevantes a la audiencia y que sean, por ejemplo, que ofrezcan un contenido de valor o que sea de ayuda para las personas, es muy probable que tenga hartos likes, que la gente lo comparta, ponga comentarios, ¿cierto? Y a las personas que le dan like a esas personas le aparece a los amigos de esa persona, es decir, una persona le hizo like, los amigos de esa persona vieron que le hizo like, ¿cierto? O este compartió, todos estos lo vieron, le dieron like y todos estos vieron que estos le dieron like a la foto que este compartió. Y así. Entonces tiene ese potencial de generar tráfico adicional sin costes adicionales, lo que lo hace también muy poderoso y viral. Que, por supuesto, Google hasta hoy día por lo menos, y no sé hasta cuánto tiempo más, pero no lo tiene y la verdad es que yo no veo por dónde pueda tenerlo tampoco. Todo esto, ¿cierto? Todo esto hace que nosotros tengamos que, de cierta forma, cambiar la forma en que estamos marketeando, ¿cierto? Cambiamos la forma en que estamos marketeando. Eso es así hoy en día, ¿cierto? Con estas nuevas plataformas y las nuevas formas de hacer marketing digital, ¿cierto? La forma de marketear está cambiando rápidamente. ¿Qué es lo clásico y que ya lo vimos, ¿cierto? En los módulos anteriores, que la gente pone un anuncio a un cotizador, que es lo típico que hacen todos los negocios y que resulta, pero resulta no tan bien como hacer un funnel, que es lo que yo te he venido enseñando a lo largo de todo este taller. Entonces, hoy día, como hay tanta información y como todos nuestros competidores están en Internet haciendo publicidad y por lo tanto hay tanta oferta, es que los ciclos de venta se han alargado un poco. Se han alargado y están tomando más tiempo que antes porque las personas, cuando van a comprar algo, cotizan con varios proveedores distintos, con varias empresas distintas, se toma su tiempo, un poquito más de tiempo que antes para investigar a esta empresa, para investigar los productos, para ver opiniones de personas, para ver opiniones de los productos, etcétera, y luego recién toman la información. Eh, o sea, deciden qué comprar. Entonces, como eso es así, hoy día tenemos que cambiar de cierta forma un poco la forma de marketear, que es haciendo esto de los funnels, ¿cierto? Y mezclar temas de contenidos con nuestra publicidad, ¿cierto? Y esto, como digo acá, no es un problema, sino que es solamente que tenemos que cambiar nuestro método y es el que yo te he venido enseñando a lo largo de todo este curso. Facebook no es tan bueno para productos commodity, ¿ok? O sea, por ejemplo, si tú quieres vender un set de loza o un disco duro externo o cosas por el estilo, no sé, una lámpara o una empresa de contabilidad, servicios de contabilidad, es decir, productos commodity, no funciona muy bien, ¿cierto? A menos que tuviesen una diferenciación importante
y donde esa diferenciación hiciera match o calzara con algún segmento claramente definido y que tenga un buen alcance en Facebook, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, si tú quieres vender crema hidratante, así tal cual, sin diferenciación, va a ser muy difícil venderla por Facebook, que es un commodity. Pero si, por ejemplo, tú vendes crema hidratante ecológica, donde tiene una diferenciación más marcada, podrías segmentar a todas las mujeres de tal y tal edad, ¿cierto? Con intereses por belleza o por intereses de cosas capilares, no sé, ¿cierto? Y que además eh, sean o tengan intereses por temas ecológicos o sean más pro naturaleza, digamos, ¿cierto? Eso se puede hacer. Pero, como te digo, si que tu producto es un producto más bien commodity, donde no tienes una diferenciación muy grande, Facebook no te va a resultar muy bien a menos que sepas presentar tu diferenciación de la manera correcta, ¿cierto? O lo que nosotros aprendimos en el módulo estrategia, nuestra categoría mental. Si nosotros logramos determinar nuestra categoría mental, eh, podemos hacer anuncios y publicidad más segmentada y con mensajes con mensajes vendedores, ¿cierto? De anuncio y de landing page mucho más potentes que aumenten nuestros resultados, ¿cierto? Y idealmente en Facebook debemos marketear productos o servicios en los cuales podemos crear contenidos relacionados que sean educativos y relevantes. Es decir, por ejemplo, la empresa de contabilidad, que es un commodity, ¿cierto? Si se plantea, si, porque tú, nosotros para vender la empresa de contabilidad, servicios de contabilidad, lo planteamos con alguna diferenciación o una categoría mental y además armamos un funnel donde entregamos contenido de valor respecto de los miedos, frustraciones, deseos, aspiraciones de las personas, podríamos vender un servicio commodity, que son servicios contables, a través de Facebook, utilizando contenidos, utilizando el funnel y presentándolo con nuestra categoría mental o nuestra diferenciación de la forma más marcada posible. Y de esa forma poder tener éxito en Facebook. Pero así, productos commodity, así de frente, sin diferenciación, es muy, muy difícil. Lo otro es que para anunciarse en Facebook se requiere un perfil de una persona real para anunciarse, ¿cierto? Es decir, tu perfil de tu persona, tienes que crear con tu persona una fanpage, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver más adelante. Y con tu perfil de persona es que tienes que administrar las cosas, ¿cierto? Es en contra de las políticas de Facebook crear un perfil falso solamente para administrar las cuentas publicitarias y las páginas de fans. ¿Por qué? Porque Facebook no quiere, y si Facebook no quiere, lamentablemente tenemos que hacerle caso porque ellos son los dueños del tráfico. Así es que eso es con la visión general de Facebook y vamos ahora con el siguiente video con las claves del éxito en Facebook. Las claves del éxito en Facebook. Entonces, la clave número 1 es la microsegmentación. Microsegmentación. Eso es crítico y es posible hoy en día con Facebook. ¿Ok? Más adelante yo te voy a mostrar un video con los clásicos errores de Facebook, ¿cierto? Que los anunciantes hacen en Facebook. Y dentro de uno de esos está segmentar demasiado amplio, hacer segmentaciones muy amplias o genéricas. Y eso es un error, ¿cierto? Y ya vamos a ir dándonos cuenta por qué. El punto es que una de las claves es microsegmentar, ¿cierto? Eso es muy importante y Facebook lo hace posible. Nosotros podemos decir personas con cierta localidad específica, de cierto lenguaje específico, solo a hombres o solo mujeres, o personas con un interés específico y un comportamiento específico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenemos una gran variedad de opciones de segmentación y nosotros debemos ser específicos, ¿ok? Muy específicos. Entonces, el error más común es que nosotros hagamos una segmentación amplia o genérica, ¿cierto? Por ejemplo, mujeres de entre 30 y 50 años que viven en Santiago de Chile. Eso, por ejemplo, no sirve. Eso es demasiado genérico, muy amplio. No hay necesidades, no hay intereses ahí metidos entre medio. Entonces, tenemos que microsegmentar. Y más adelante en el taller esto va a ir quedando cada vez más claro. Y en cada caso, el ad copy, es decir, el texto del anuncio,
¿cierto? El anuncio en Facebook tiene texto y tiene imágenes. Es clave para cada segmento, ¿cierto? Y puede causar la diferencia, ¿cierto? Una notoria diferencia entre, eh, entre una campaña u otra, ¿cierto? En las métricas de un conjunto de anuncios u otro, por ejemplo, o de un anuncio u otro. Por ejemplo, el texto para un anuncio, por ejemplo, si es el mismo producto, pero nosotros tenemos segmentado un conjunto de anuncios solo para hombres y otro conjunto de anuncios solo para mujeres, el texto del anuncio, el ad copy, podría cambiar y ser específico uno para hombres y el otro para mujeres y así tener mejores CTRs en el anuncio, ¿cierto? Mejores conversiones, etcétera. Entonces, microsegmentación y ad copy, ¿cierto? Textos para los anuncios específicos para cada segmento, ¿cierto? Eso es la primera clave. La segunda clave es que nuestro proceso de compra o el camino por el cual nosotros queremos hacer pasar a la persona tiene múltiples pasos. Es decir, tenemos que utilizar funnels, ¿cierto? Un funnel, donde capturamos los datos de la persona en nuestra landing page, después entregamos contenido, combinamos con email marketing, etcétera, etcétera. Entonces ya lo vimos en el video recién pasado, que los ciclos de compra se han alargado. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que incluir múltiples pasos a nuestro funnel para convertir a las personas. Lo otro que es muy, muy importante es que a las personas en Facebook no les gusta que les vendan, ¿cierto? Es muy sabido que a las personas les encanta comprar, ¿cierto? A todos nos gusta comprar, a todos nos gusta comprar cosas, ¿cierto? De repente uno tiene ganas de comprar por comprar, ¿cierto? Y comprar cosas es muy entretenido porque es como darse un gusto, ¿cierto? Es entretenido comprar. Pero a la gente no le gusta que les vendan. Entonces, desde el momento que las personas se sienten que le están vendiendo, levantan las defensas y se hace más difícil la conversión. Por lo tanto, dado ese fenómeno, es clave más aún, más que nunca, que nosotros tenemos que generar más pasos o puntos de contacto con los prospectos para que nos compren, ¿cierto? Y esos puntos de contacto nosotros los podemos automatizar a través del email marketing y utilizar contenidos de valor para cada punto de contacto. Entonces muchas personas necesitan ver tus contenidos, tus ofertas varias veces antes de comprar. Y si nosotros, en vez de solamente mostrarle ofertas y decirle compra, 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 le mostramos contenidos, nos posicionamos como expertos, generamos este sentimiento de reciprocidad, vamos bajando las defensas, la persona se siente que no le estamos vendiendo y las probabilidades de que nos compre son mucho más altas. Por lo tanto, es prácticamente obligatorio utilizar un funnel que entregue contenidos de alto valor y que sean muy relevantes. Como le llaman los gringos a esta cosa, hacer lead nurturing o nutrir la relación con el prospecto. El tercer punto, la tercera clave es mientras más específico, mejor. ¿Cierto? Mientras más específicos sean nuestros contenidos y nuestros segmentos, mejor. Hoy en día, amigo mío, amiga mía, estamos en la era de la información. Estamos en la era de la información. Nosotros podemos googlear cualquier cosa y en 2 clics ya sabemos la respuesta a literalmente cualquier cosa que se te ocurra. Por lo tanto, la información genérica, ¿cierto? La información poco específica ya está súper comoditizada y, como diríamos por ahí, no calienta a nadie. Pero la especificidad en el contenido, eso sí, es atractivo, es llamativo, es interesante y convierte, ¿cierto? Entonces, para destacar, nosotros tenemos que dar soluciones a temas cada vez más específicos y menos genéricos. Y esto es una clave muy, muy, muy importante que muy poca gente la usa, ¿cierto? Más especificidad, menos genérico. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, mira, yo vendo suplemento alimenticio y yo te podría decir cómo bajar de peso haciendo ejercicio, que es súper genérico, versus, por ejemplo, cómo bajar 3 kilos en una semana haciendo ejercicios caseros solo con el peso del propio cuerpo. ¡Wow! Eso está bastante más específico y es bastante más llamativo y convertidor que cómo bajar de peso haciendo ejercicio. ¿Cierto? O yo te puedo decir cómo reducir 2 tallas en 5 días desde tu casa sin equipamiento de gimnasio. ¡Wow!
O sea, si yo te digo cómo bajar de peso haciendo ejercicio, quizás la persona puede decir, ah, pero es que tengo que ir al gimnasio, necesito comprarme mancuernas, necesito comprarme una barra, necesito comprarme una colchoneta, etcétera. Pero si yo soy específico y te digo cuánto peso vas a bajar en cuánto tiempo, y más encima desde tu casa sin equipamiento de gimnasio, a mí me queda mucho más clara la oferta que me vas a presentar o, o los beneficios de la oferta o lo que me estés proponiendo, ¿cierto? Y es mucho más llamativo e interesante y mucho más convencedor y vendedor un titular de este estilo que un titular de este estilo de acá. ¿Y cuál es la diferencia? La especificidad. Entonces, la especificidad es la tercera clave. Y la cuarta clave es que nosotros tenemos que hacer retargeting o remarketing según la etapa del funnel. Es decir, si la persona, capturamos los datos de la persona y llegó a nuestra página de gracias, pero no vio el contenido, nosotros podemos saberlo y mostrarle anuncios específicos a esa persona para que vaya a ver el contenido. Pero si la persona llenó nuestra página de captura, vio el contenido 1, pero no vio el contenido 2, entonces nosotros le ponemos un anuncio de retargeting a ver el contenido 2 directamente. Y así ir empujando a la gente a través de nuestro funnel para que avance, consuma los contenidos, nos terminemos nosotros de posicionar como expertos y nos compre. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener primero nuestro funnel diseñado, ¿cierto? Que fue lo que ya hicimos en el módulo de estrategia y en el módulo de landing pages. Y luego tenemos que mostrar anuncios a las personas según lo que ya han visto, ¿cierto? Y hay una manera específica de hacer eso en la plataforma de Facebook con el tema de los públicos y las audiencias personalizadas. Entonces, por ejemplo, si hiciste un post patrocinado, luego puedes anunciar algo solo a las personas que vieron e interactuaron con ese post. Y, por ejemplo, otro anuncio a los que no hicieron nada, ¿cierto? Mostrándoles otra cosa, otro mensaje. Entonces, la oferta correcta, con la audiencia correcta, en el tiempo correcto, es el éxito total. Y hoy día las herramientas como Facebook nos permiten hacer eso de manera muy precisa. Así es que, recuérdalo, retargeting según la etapa del funnel. El poder del pixel de Facebook, ¿cierto? Este es el famoso pixel. Entonces, ¿qué es el pixel de Facebook? ¿Cierto? El famoso Facebook Pixel, ¿cierto? Es una pequeña imagen invisible o un código, ¿cierto? Unas líneas de código que se instala adentro de las páginas de nuestro sitio y funnels, ¿cierto? Se pega prácticamente se tiene que pegar en todas las páginas de nuestro sitio web y en todas las páginas de nuestro funnel. Entonces, si por ejemplo tú haces un anuncio que va dirigido a una landing page, ¿cierto? A la entrada de tu funnel, a la página de captura o a la página de cotización. En la página de cotización va a estar el Facebook Pixel, el pixel de Facebook. Entonces, cuando la persona llegue a esa página, como Facebook tiene el pixel instalado en esa página, la persona sabe quién fue exactamente esa persona. Si la persona rellena el formulario y es redirigida a la página de gracias, en la página de gracias también está el pixel, entonces Facebook sabe que esa persona rellenó el formulario, ¿cierto? Porque el pixel se instala en todas las páginas de tu sitio y en todas las páginas de tu funnel para que Facebook pueda saber dónde está el tráfico y qué ha hecho el tráfico adentro del sitio, qué páginas visitó. De tal forma que tengamos y sepamos todo lo que está pasando y podamos hacer marketing en base a comportamientos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, una de las cosas que es muy, muy importante y de hecho una de las ventajas enormes que tiene Facebook, por ejemplo, a comparación de Google, es que Facebook tiene la capacidad de sincronizar la actividad del pixel con la cuenta del usuario. Es decir, yo estoy en mi computador y me meto a Facebook y pincho anuncios, etc. Facebook sabe que soy yo porque yo estoy logueado con mi cuenta de usuario en Facebook. Y si yo me voy, por ejemplo, de vacaciones a otro país, me fui al Caribe una semana y me fui a un cibercafé y me conecté a Facebook con mi cuenta de Facebook y metí mi clave,
¡Pum! Facebook sabe perfectamente que soy yo y me sigue traqueando y me sigue mostrando anuncios relevantes respecto de mi cuenta de usuario. Google no tiene esa capacidad de tracking y por lo tanto se le hace mucho más complejo el traqueo del usuario porque por lo general Google lo que hace es taguear el PC, la máquina y el browser más que la cuenta de usuario. Además que en Google es distinto porque nosotros, por ejemplo, tenemos un correo para la oficina, para la empresa, entonces cuando estamos en nuestro horario laboral estamos navegando con nuestro usuario de Google Apps, por ejemplo, ¿cierto? Con nuestro correo corporativo. Después, cuando estamos viendo en nuestro propio computador de personal, estamos con otro, con un Gmail, que es otra cuenta, que tiene otro historial de navegación y por lo tanto otros anuncios que se nos muestran y así sucesivamente. Entonces a Google se le hace muy difícil hacer este seguimiento o identificar a las personas para seguir mostrándole anuncios relevantes respecto de sus intereses. En cambio, Facebook, como nosotros tenemos solamente una cuenta de Facebook y siempre utilizamos la misma, es mucho más precisa el seguimiento que nos hace Facebook. Y eso es una verdadera maravilla para nosotros los anunciantes, para nosotros los anunciantes. Y esto hace que nosotros podamos hacer marketing en base a comportamientos o behavioral marketing, ¿cierto? Que es lo que hemos estado hablando en estos últimos videos, ¿cierto? Entonces, como Facebook sabe todo lo que nosotros hacemos, Facebook usa esta data para darnos más conversiones a nosotros los anunciantes. Es decir, cuando nosotros los anunciantes queremos atraer un cierto tipo de persona específico, con ciertos intereses, con demográfica y comportamientos específicos, como Facebook lo sabe todo, está en mejor posición para determinar a quién le muestra el anuncio y de hecho está dentro de sus intereses hacerlo, porque si lo hace, nosotros los anunciantes vamos a tener más resultados y por lo tanto, si nos va bien en Facebook y tenemos resultados y ganamos dinero y sacamos rentabilidad sobre la inversión en publicidad, vamos a seguir invirtiendo dinero en publicidad y en Facebook, ¿cierto? Entonces, esto también nos va a permitir hacer marketing en base a comportamientos, ¿cierto? Podemos usar el pixel para mostrar anuncios en base a las interacciones que han hecho las personas con nuestras piezas de marketing y nuestro funnel. Si la persona está en el inicio del funnel, mostramos un tipo de anuncio. Si la persona ya está avanzando por el medio del funnel, otro anuncio. Si la persona ya está a punto de comprar y ya visitó el carrito de compra una o dos veces y aún no compra, podemos mostrarle otro tipo de anuncios y hacer marketing en base a comportamientos. Eso hoy día es una realidad y es una maravilla para nosotros los anunciantes y por lo tanto tenemos que aprovecharlo y utilizarlo a nuestro favor. Optimización en Facebook versus optimización en Google. Entonces quiero que veamos aquí en este video algunas diferencias, ¿cierto?, entre estas dos plataformas para que siga quedando claro cómo es que funciona cada una. Entonces, ¿cierto? Son canales diferentes, ¿cierto? Google y Facebook son distintos canales, tienen distinta naturaleza, muchas cosas. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar el enfoque, ¿cierto? En Google AdWords es excelente para satisfacer demanda. Nosotros decimos que satisfacemos demanda. ¿Por qué? Porque las personas buscan para comprar, ¿cierto? Por ejemplo, alguien va y busca empresa de mudanzas. Entonces, ¿para qué alguien va a buscar empresa de mudanzas si no es para comprar? O la persona va y busca servicios de contabilidad, servicios contables pymes. ¿Para qué alguien va a estar buscando servicios contables pymes si no es para contratar un servicio para su empresa o para otra persona? ¿Cierto? Entonces, es para satisfacer la demanda. Nosotros en Google Search hablamos de demanda porque como las personas están explícitamente diciendo y buscando y declarando su problema y buscando lo que necesitan y buscando una solución, hablamos de demanda. Entonces, por eso la conversión es muy directa de la búsqueda a la compra. En cambio, en Facebook, nosotros lo que hacemos es generar demanda. Porque en Facebook las personas no están buscando, no están activamente buscando un problema, una solución para su problema, ¿cierto? Es decir, hay un buscador ahora en Facebook y cada vez más se va a seguir buscando más por ahí, ¿cierto? Igual que en Instagram. Pero de todas formas,
es muy poquito y la gente en Facebook no anda buscando una solución a sus problemas, sino que está ahí pasando su tiempo de ocio. Entonces, nosotros en Facebook decimos que está del descubrimiento a la compra. Entonces, nos conocen, nos descubren en Facebook y a través de nuestra oferta vendedora y a través de nuestro funnel de contenidos, vamos convenciendo a la persona, haciéndolo pasar paso por paso hasta que nos compra. En cambio, en Google es directamente, la gente busca, cotiza y compra. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una campaña en Google AdWords, ¿cierto? El ciclo de vida de una campaña en Google AdWords es hacer el setup de la campaña, ¿cierto? Toda la investigación de las palabras clave, la redacción de los anuncios, las extensiones, etcétera, todo lo que hicimos en el módulo de AdWords para crear una campaña. Vamos a hacer algunas pruebas, ¿cierto? Vamos a probar anuncios, algunos titular 1, titular 2, etcétera. Vamos a hacer pruebas también con la landing page, ver cuál convierte. Vamos a hacer un afinamiento y un trabajo de optimización, ¿cierto? Durante 2, 3, 4, 5 semanas, 6 semanas, dependiendo el tamaño de la campaña. Pero, y después de eso ya no hay mucho más que hacer y la campaña podría, en muchas ocasiones, correr sola sin que nosotros tengamos que meterle mano de nuevo. ¿Por qué? Porque los anuncios no caducan, porque son de texto y los anuncios responden a una búsqueda y después que nosotros ya hicimos el trabajo de optimización por, no sé, por ejemplo, 2 meses, ya cada vez se necesita menos optimización. Entonces, el trabajo post creación de la campaña en Google AdWords es bastante más liviano que en Facebook Ads para la campaña de una pyme, ¿cierto? Como la tuya o como la mía. En cambio, en Facebook, ¿cierto? Es distinto. Nosotros tenemos que hacer el setup de la campaña, tenemos que hacer pruebas, tenemos que probar distintos anuncios, distintos titulares, distintos segmentos, afinar y repetir constantemente este mismo proceso y estar constantemente haciendo pruebas de diseño de anuncios, de segmentos de público objetivo, ¿cierto? Nosotros ya vimos que la forma de tener éxito en Facebook es armando microsegmentaciones y cada microsegmentación tiene que ir con su propio titular, etcétera, etcétera. Entonces es mucha prueba y error, es mucha prueba y error y por lo mismo es un enfoque totalmente diferente entre hacer optimización en Google y hacer optimización en Facebook. En Facebook es un trabajo constante, ¿cierto? De renovación de diseño, de redacción de nuevos titulares, de búsqueda de nuevos segmentos, etcétera, etcétera. Y en cambio en Google podríamos decir que es más sencillo o menos trabajoso porque las campañas son más, digamos, evergreen o requieren menos trabajo de optimización. Así es que eso es algo que hay que tener en mente, ¿cierto? Y lo otro es que en Facebook nosotros tenemos que estar constantemente cambiando los anuncios. Y eso hace que una campaña en Facebook requiera mayor trabajo de diseño. Así que eso tenlo en mente para que sepas, ¿cierto? Y lo consideres a la hora de ver tus presupuestos, ver tu equipo, quién te hace los anuncios, las gráficas, etcétera, el diseñador, todo ese tema. Así es que muy, muy atento con eso. La fanpage, ¿cierto? Entonces, nosotros para hacer anuncios en Facebook tenemos que tener un fan page. Y el fan page, ¿cierto? No sé si te suena, que es como la página de Facebook o la página de fans de Facebook. Se crea a través de un perfil de persona, es decir, tú con tu perfil de persona puedes crear y debes crear una página de Facebook, una página de fans, para que a través de la página de fans luego nosotros vamos a hacer los anuncios. Entonces, lo primero es la fanpage, ¿cierto? Y el fanpage básicamente lo que hace es que cumple el rol de sitio web en Facebook. Es como el sitio de tu sitio en Facebook, ¿ok? Ese es el rol que cumple. También lo vamos a utilizar para comunicarnos con nuestro público objetivo, para centralizar la comunicación ahí. Es decir, por ejemplo, si nosotros vendemos cosas, mucha gente nos va a hablar por WhatsApp, nos va a llamar por teléfono, en una minoría, y muchas personas también nos van a hablar a través de el Messenger o los mensajes
de Facebook, ¿cierto? A través de los mensajes o el Messenger. Entonces, también vamos a hablar con la gente a través de ahí. Vamos a tener una comunicación frecuente con las personas a través de, ¿cierto?, el Messenger y nuestra fanpage, a través de nuestros posts, a través de los comentarios, a través de las distintas interacciones que podamos hacer, ¿cierto? Y también vamos a hacer atención de clientes, como ya te estaba diciendo recién, por Messenger y por los comentarios de los posts del fanpage. Y también podemos hacer fidelización. Entonces, de cierta forma, vamos a consolidar la presencia de nuestra marca a través de nuestro fanpage. ¿Por qué? Porque la gente cuando entra en nuestro funnel va a empezar y esté cotizando contigo y con otras empresas, esta persona, este prospecto, va a buscar las páginas de fans de los oferentes. Es decir, va a buscar la página de fans de tu empresa, de la empresa de tu competidor y así. Entonces va a responder objeciones que tenga esta persona. Por ejemplo, ¿esta empresa es real? ¿Qué tan grande es? ¿Es una empresa seria? ¿Es una empresa grande? ¿Chica? Eh, ¿Podrá satisfacer lo que yo necesito? ¿Cierto? Entonces, dependiendo del producto o servicio, puede que la fanpage sea muy importante, por ejemplo, y así consolidar nuestra presencia de marca. Lo otro es que los posts que nosotros hagamos acá y todo el tráfico, digamos, orgánico que podamos generar desde nuestro fanpage es muy bajo, es bajo. ¿Cierto? Y Facebook lo mantiene bajo porque Facebook lo que hace es que quiere que nosotros paguemos por publicidad. Entonces no nos da mucho tráfico orgánico. Y este alcance orgánico que va a tener depende principalmente de la cantidad de fans que nosotros tengamos, ¿cierto? Si tenemos varias decenas de miles de fans, entonces nuestro alcance orgánico es mayor, pero si tenemos 2.000, 3.000, 5.000 fans, nuestro alcance orgánico es prácticamente nulo. Y tampoco genera muchas conversiones porque la página de fans no está hecha para generar conversiones. Es decir, la gente que va y nos pone un mensaje por acá son personas que ya están preguntando por el producto, el servicio, etcétera, pero que convirtieron antes en nuestro funnel. Entonces el fanpage no está hecho, digamos, como así específicamente para generar una conversión específica, sino que es para hacer todo lo que yo te dije recién. Tipos de campañas en Facebook. ¿Cuáles son los tipos de campañas? Cuando nosotros ya vamos a crear una campaña y apretamos el botón que dice crear campaña, ¿cierto? Lo primero que nos dice Facebook es cuál es tu objetivo de marketing, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Entonces, Facebook tiene tres categorías de campañas. Una es reconocimiento, la otra es consideración y la tercera es conversión, ¿cierto? Y en reconocimiento tenemos campañas para hacer reconocimiento de marca, otras campañas para generar alcance. Dentro de consideración tenemos campañas para generar tráfico, es decir, de clics al sitio web, o una campaña para generar interacción, ya sea comentarios, compartidas, etcétera. O si tu negocio es una aplicación móvil, pues tú puedes generar una campaña para conseguir instalaciones de tu aplicación. O si tú quieres que la gente vea un video, que sea cualquier video que tú quieres que la gente vea, quizás una entrevista que te hicieron en la televisión, o una aparición en prensa, o algún video promocional, o algún video de contenido. Puedes hacer una campaña para tener reproducciones de video. También puedes hacer una campaña para eh, hacer generación de clientes potenciales, o los más conocidos como los Lead Gen Ads, que ya te los voy a mostrar en el siguiente video de los tipos de anuncios. Y también tenemos campañas para hacer conversión, es decir, que generemos alguna conversión, por ejemplo, que nos rellenen el formulario o que hagan una compra online o para generar ventas a través de un catálogo de productos o para que las personas visiten físicamente nuestro negocio. Entonces, esas son las tipos de campañas que nos ofrece Facebook, ¿cierto? Y también está el tipo de campaña promocionar una publicación, ¿cierto? Una publicación es un post, ¿cierto? Y nosotros podemos hacer un post patrocinado o en inglés, como se llamaría, promoted post, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto fue una publicación que nosotros hicimos con una aparición en prensa y fue un post, una publicación, y nosotros podemos transformar esta publicación en un anuncio a través de hacer un promoted post o hacer una promoción de una publicación o un post
patrocinado. Y aumentar, por ejemplo, este alcance, aumentarlo mucho más. Y de las campañas que yo te mostré acá, lo más común, donde nosotros vamos a querer hacer una campaña, es hacer una campaña de conversión. Es decir, nosotros queremos llevar gente a nuestra página de captura o a nuestro cotizador, básicamente a la entrada de nuestro funnel y generar una conversión. Eso es lo que vamos a querer hacer y esa es la mayoría de las campañas que nosotros vamos a hacer en Facebook. Sin embargo, también podríamos querer hacer eventualmente una campaña de generación de clientes potenciales, donde el objetivo es básicamente el mismo que la campaña de conversión, pero con un tipo de anuncio distinto, que ya te voy a mostrar en el próximo video. También podríamos eventualmente utilizar de hacer una campaña para consideración a través de reproducciones de video, que es algo muy común, ¿cierto? El video funciona muy bien, es un marketing muy efectivo, entonces podríamos también querer hacer eso. O eventualmente querer hacer reconocimiento de marca a través de una campaña para generar likes para tu fanpage. Pero como ya te decía, nosotros nos vamos a centrar en hacer una campaña de conversiones. Eso es lo más típico y también vamos a querer hacer mucho promoted post. Así que esos son los tipos de campaña que podemos hacer. Tipos de anuncios en Facebook. Entonces, el primer tipo de anuncio que nosotros tenemos es el del newsfeed o el que aparece en nuestro homepage, ¿cierto? De Facebook, ¿cierto? Cuando tú entras a Facebook, ves el newsfeed. Y esos anuncios son así, ¿cierto? Aquí arriba está el nombre del fanpage que está generando estos anuncios, ¿cierto? Aquí dice anuncio también. Entonces, si tú estás navegando en Facebook y no te habías dado cuenta y ves una imagen, si abajo del nombre del fanpage dice anuncio, es porque es una publicidad. Si no dice anuncio, es porque es un post. Entonces, tenemos aquí un texto, una imagen, después acá tenemos un titular, otro texto, tenemos aquí la URL visible, tenemos acá el llamado a la acción y aquí los botones sociales. Entonces, este tipo de anuncio tiene alto CTR, tiene alto engagement, es lo que queremos usar para generar conversiones, prospectos y ventas. Y también podría generar resultados orgánicos adicionales, ¿cierto? A través de los likes, los comentarios y las compartidas. Aquí es como se ve, ¿cierto? Desde la pantalla del escritorio, ¿cierto? El mismo tipo de anuncio, ¿cierto? Cuando tú entras a Facebook, aquí se ve el anuncio, es exactamente ese anuncio, ahí está, ¿cierto? El nombre del fanpage, el texto, la imagen, el título, otro texto y la URL. Así se ve desde el celular, ¿cierto? Así se ve desde el celular. La mayoría del tráfico hoy día de Facebook es desde el celular, entonces así es como lo ve la mayoría de las personas. También tenemos el anuncio de la barra lateral derecha que solamente se ve desde computador de escritorio o desde tablets cuando el tablet está puesto de forma horizontal, ¿cierto? O ladeado de lado. Entonces, estos anuncios acá son generalmente más baratos, tienen bajo precio y tienen menos resultados que la sección de noticias. ¿Por qué crees tú que tienen menos resultados? Porque la gente sabe que esto de acá son anuncios. Entonces, como a la gente le gusta comprar, pero no les gusta que les vendan, al saber que son anuncios, tienen menor respuesta. En cambio, los anuncios que están acá en el newsfeed muchas veces son confundidos con actividad social y por lo tanto tienen mejor respuesta y dan mejor resultado. Si el anuncio de acá al costado, yo te lo recomiendo siempre para remarketing. Por ejemplo, un anuncio que haga publicidad a tu marca, ¿cierto? Como hacer branding para la gente que ya te visitó al sitio. También tenemos anuncios que aparecen en Instagram. En Instagram, ¿cierto? Está este tipo de anuncio que es básicamente muy similar al de Facebook, donde tiene aquí el nombre de la fanpage, dice publicidad, aquí está la imagen y acá abajo tenemos la oportunidad para poner un texto. Y cuando la gente pincha la imagen, se pone una barra aquí o más información acá, donde nos lleva a nuestra landing page. También se puede hacer en Instagram. Este, por ejemplo, es un anuncio de un post patrocinado, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros
publicamos esta publicación, esto fue un post, y nosotros podemos poner promocionar publicación y transformar este post en un anuncio también, tal como ya te había mostrado en el video anterior. Hay otro tipo de anuncio que es muy bueno, que está funcionando bastante bien, que se llama el anuncio Canvas. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos una publicidad con un anuncio de tipo Canvas, ¿cierto? Y aparece así en Facebook. Es decir, aparece un anuncio igual que cualquier otro, ¿cierto? Con el fanpage, dice publicidad, aquí está el texto y aquí está el banner. Y cuando la gente pincha aquí en la flechita o pincha el banner, ¿qué es lo que pasa? En vez de nosotros dirigir tráfico afuera de Facebook, sino que el tráfico se queda dentro de Facebook. Y cuando tú pinchas acá, se te abre adentro de Facebook y muy rápidamente, que carga muy rápido, se abre una especie de landing page, una mini landing page con un editor que nos da Facebook. Y ahí nosotros podemos poner imágenes, textos y también un llamado a la acción. Y cuando la gente pincha el llamado a la acción, es cuando el tráfico sale de Facebook y va a nuestra página web o nuestro landing page y que sería la entrada de nuestro funnel. Estos anuncios de Canvas están funcionando muy bien. En algunos casos funcionan muy bien, en algunos casos no funcionan tan bien. ¿Qué es lo que toca hacer? Probar, ¿cierto? Entonces, como todo es un test en marketing digital, lo que toca hacer es probar. Este es el otro tipo de anuncio, ¿cierto? El que yo te mostraba en los tipos de campañas, ¿cierto? En las campañas eh, de consideración para generar clientes potenciales, se llama Lead Generation o Lead Gen Ads, que son básicamente así. Uno hace una publicidad, ¿cierto? Y se muestra igual que el anuncio del newsfeed, ¿cierto? La página de fans, el texto, una imagen, un título y un texto. Cuando la gente pincha esto, el tráfico se queda adentro de Facebook y nos abre una especie de mini landing page también, donde nosotros tenemos la opción de poner una foto de perfil, un título y un texto. Entonces es como una mini landing page ultra resumida y aquí abajo tenemos un llamado a la acción. Cuando pinchamos el llamado a la acción, Facebook nos carga ahí mismo adentro y en fracción de segundo carga muy rápido, nos abre un formulario donde nosotros dejamos los datos, nuestros datos, ¿cierto? Donde el prospecto deja sus datos de nombre, teléfono, mail, etcétera. ¿Y cuál es la gracia? Que este formulario viene prellenado con los datos de la cuenta de la persona que tiene ingresado en Facebook. O sea, si la persona tiene un correo para Facebook y tiene un correo que tiene, un correo que tiene registrado en Facebook y un teléfono que tiene registrado en Facebook, estos campos vienen prellenados con esos datos. Entonces, facilita la conversión porque la gente hace clic, clic, clic y ya convirtió. Y no tiene que tipear su mail y equivocarse con las faltas de ortografía o tipear su teléfono y escribirlo mal, etcétera, etcétera. Entonces la conversión es muy directa. Y después que convirtió, Facebook nos da la posibilidad de poner aquí un botón que dice ver sitio web y ese link es debería ser el de nuestra página de gracias de nuestro funnel, ¿cierto? Entonces, este tipo de anuncios también está funcionando muy bien, convierte bastante. A nosotros, en el caso de nosotros, funciona bien. Sin embargo, a veces la calidad del lead se pierde un poco, pero lo que toca hacer para tu producto, tu mercado, es probar. Así que yo también te recomiendo mucho probar este tipo de anuncios. También tenemos el anuncio que aparece en el newsfeed, pero del tipo imágenes, que son de tira de imágenes o de carrusel, que es básicamente igual que el otro. La diferencia es que en vez de haber solamente una foto, nosotros podemos tener varias fotos. Y así la gente a través de este botoncito de acá puede ir viendo las fotos que hay, haciendo correr este carrusel y nosotros podemos hacer alguna creatividad bastante interesante, ¿cierto? Con este tipo de anuncio, ¿cierto? Ahí podemos ponernos creativos e inventar algo, ¿cierto? O copiar alguna buena idea que alguien haya hecho con este tipo de anuncio de tira de imágenes o carrusel. También está el anuncio de tipo de video, que es exactamente igual al del newsfeed, pero en vez de haber una imagen, hay un video,
¿cierto? El resto es todo igual, está el fanpage, el texto, el video en este caso, el título y el texto. Entonces, básicamente lo mismo, pero en vez de una imagen es un video. También tú puedes convertir un evento y hacer una publicidad para un evento. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una charla, ¿cierto? Gratis de ventas que tenía, no sé, era para un día específico, una hora específica, y creamos un evento en Facebook y después transformamos ese evento en una publicidad, ¿cierto? Para generar asistentes al evento a través de publicidad en Facebook. Y por último, también tenemos un anuncio, un tipo de anuncio que es un anuncio para generar likes. Entonces se ve más o menos así, donde se ve, ¿cierto? Dice página sugerida, ¿cierto? Sale la página, un texto, una imagen que nosotros escojamos y también aquí detalles de la página y la gente le hace like. Entonces ese es un tipo de anuncio para conseguir likes. Consejos para hacer anuncios exitosos. Entonces, el primer consejo es respecto de los llamados a la acción, ¿cierto? O los CTA, de las siglas en inglés Call to Action. Entonces, nosotros ya hemos hablado de esto a lo largo de este curso, ¿cierto? En los primeros módulos y también en el módulo de Google AdWords. Entonces, nosotros ya sabemos que el llamado a la acción tiene que ser claro, directo y explícito, ¿cierto? Bien comunicado, que no deje espacio para la ambigüedad. Tiene que ser claro, directo y explícito. Lo otro es que, ¿cierto? La imagen que usamos en el anuncio y el texto del anuncio deben ser complementarios, tienen que estar relacionados. Lo que nosotros no tenemos que hacer es poner solamente una foto llamativa, solo porque es llamativa para llamar la atención, pero que no tiene nada que ver con el texto. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber relevancia. Igual como nosotros buscamos relevancia en Google, nosotros tenemos que generar también relevancia en Facebook a través del texto y la imagen. Y también en la URL visible del anuncio, al igual que en Google AdWords, la tenemos que usar para nuestro beneficio, ¿cierto? Para hacer relevancia entre la URL visible, la imagen y el texto. Eso es lo primero. Lo segundo es que idealmente nosotros tenemos que ofrecer una satisfacción instantánea a la audiencia, una satisfacción instantánea. Entonces, la oferta o el llamado a la acción del anuncio idealmente debe incluir un elemento de satisfacción instantánea. Entonces, evitemos, por ejemplo, ofrecer algo así que tome días en cumplirse. Por ejemplo, curso gratis de 7 días de tal cosa. Y el anuncio tiene que ser coherente y relevante con el segmento también. Y utilizar prueba social cada vez que sea posible. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un anuncio para un cotizador, la persona va a llegar, va a pinchar el anuncio, va a llegar a nuestra landing page de captura, que es nuestro cotizador, y después nosotros lo vamos a dirigir a una página de gracias. Entonces, en ese caso, nosotros podemos dar una satisfacción instantánea al enviar, apenas llena nuestra página de cotización, enviarle un primer correo con un video, por ejemplo, un video gratis, ¿cierto? Por ejemplo, te voy a mostrar aquí un ejemplo, nosotros hacemos eso acá así, por ejemplo, cursos, por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo el curso de ventas y tenemos la gente en la entrada de nuestro funnel, en nuestra página de registro 1, ¿cierto? Nosotros decimos, recibe información detallada del taller, ¿cierto? Y desde la que la persona llena el formulario hasta que llena esto, nosotros lo que hacemos es enviarlo a una página donde inmediatamente está la información del taller, ¿cierto? De tal manera de satisfacer a la persona de manera instantánea. Y además de eso, nosotros decimos, importante, al completar el formulario, además de guiarte en tu decisión de estudios, te regalaremos una muestra del curso en video gratis. ¿Cierto? Entonces, la persona llena el formulario, es automáticamente redirigida a la página donde se responde la pregunta, ¿cierto? Que es toda la información del curso. En paralelo, nosotros empezamos un proceso manual de ventas a través de WhatsApp y email y
el primer correo que le llega a la persona apenas llenó el formulario, le enviamos este video de contenido con un contenido de valor, donde la persona puede ver este video, también puede ver inmediatamente los otros videos y además puede en esa misma instancia llegar a la página donde está la información también del taller. Entonces la gente apenas llenó nuestro formulario de captura de cotización, instantáneamente nosotros estamos satisfaciendo, ¿cierto? A la persona instantáneamente. Entonces eso es muy, muy importante. Y lo otro es que el look and feel del anuncio y la landing page tienen que calzar, tienen que ser del mismo look and feel, el anuncio y la landing page, ¿cierto? Tienen que ser similar o de la misma landing page, o el mismo look and feel de la landing page. Tenemos que usar imágenes que sean llamativas, que tengan poco o nada de texto, ¿cierto? El mismo Facebook nos prohíbe poner más de un 20% de la imagen, que nos prohíbe hacer que más del 20% de la gráfica sea texto. Y si Facebook lo prohíbe, o Facebook nos regula esto, nos restringe de esa forma, no es porque sí o porque sea un capricho. Si Facebook lo hace, es porque ya probó y recomprobó que eso funciona mejor que poner más texto. Entonces, por eso es más importante que la imagen sea llamativa más que tenga mucho texto. Igualmente, el anuncio va a tener texto aquí arriba y aquí abajo. Y lo que dice el anuncio también debe coincidir con lo que dice la landing page. Es decir, si nosotros en el anuncio decimos obtén un cupón de descuento de 10% o descarga el video gratis, lo primero que dice en la landing page es aquí está tu cupón o haz lo siguiente para acceder al video. Pero tiene que decir lo que dice el anuncio debe coincidir con lo que dice la landing page. Y lo otro, por las razones que ya te expliqué antes, que es que a la gente le gusta comprar pero no les gusta que les vendan, tenemos que hacer que el anuncio parezca una actividad, que el anuncio no parezca anuncio o que parezca actividad social, ¿cierto? Tenemos que hacer que nuestro anuncio parezca lo menos anuncio posible. ¿Para qué? Para que la gente sea más propensa a pincharlo y no se sienta que le estamos vendiendo, sino que le estamos entregando valor y por lo tanto sea más propensa a hacer clic y a convertir. Segmentación en Facebook Ads, ¿cierto? ¿Cuál es la segmentación? Entonces, nosotros vamos a segmentar en Facebook a través de 4, digamos, categorías, ¿ya? Que son demográfica, intereses, comportamientos y conexiones. Entonces nosotros vamos a elegir la demográfica que nosotros buscamos en nuestro cliente ideal, los comportamientos de nuestro cliente ideal, los intereses de nuestro comportamiento ideal y las conexiones de nuestro cliente ideal y la intersección de esa, y la intersección de eso, de las 4 categorías que nosotros elegimos, los elementos de cada una, va a ser nuestro segmento objetivo y donde nosotros vamos a anunciar a esas personas para ganar dinero. Entonces, una cosa que cuando nosotros estamos seleccionando cuáles son las demográficas que queremos, cuáles son los intereses, comportamientos y conexiones que queremos, Facebook nos va a ir indicando el alcance, ¿cierto? Nos va a ir indicando el alcance. Entonces, más adelante en los próximos videos yo te voy a mostrar eso con un ejemplo real, ¿cierto? Sobre cómo Facebook te va mostrando el alcance. Entonces, el alcance es la cantidad de personas que coinciden con tu selección y la cantidad de personas que están en la intersección de la segmentación que tú elegiste en base a estas 4 categorías. Eso se llama el alcance. Entonces, antes de ver el detalle de cuáles son los datos demográficos, los comportamientos, los intereses, las conexiones, te voy a mencionar que nosotros estas 4 categorías las vamos combinando estas 4 categorías de segmentación. Y podemos usar o, ¿cierto? Y el y, ¿ya? Para agrandar el alcance o achicar el alcance respectivamente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tú puedes decir,
Ok, yo quiero hombres de 25 a 30 años que vivan en Santiago de Chile, ¿ya? Esa demografía. Y además que tengan intereses. Por ejemplo, intereses de deporte, como por ejemplo básquetbol, fútbol, handball. Ahora, tú puedes decir esta demográfica y estos intereses, o sea, una intersección, un cruce. Y tú podrías decir dentro de intereses, yo quiero que los intereses sean por básquetbol o fútbol o handball. En ese caso significa que el segmento sería esta demográfica cruzada con cualquiera de estos tres intereses. O tú puedes decir esta demográfica y que le guste el fútbol y le guste el básquetbol y le guste el handball. Entonces es una intersección más pequeña, más específica. Entonces así lo podemos ir haciendo con las cuatro categorías, usando el I o el O para, ¿cierto? El O o el I para agrandar o achicar el segmento. ¿Cierto? Eso es conceptualmente cómo funciona la segmentación y en los videos próximos vamos a ver ejemplos reales con campañas reales. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos segmentar por lugar geográfico, ¿cierto? Llegar a clientes en las áreas donde viven o donde hacen negocios contigo, por ejemplo, segmentar en un lugar geográfico donde la gente está trabajando, por ejemplo, un centro industrial, ¿cierto? De la capital de tu ciudad, por ejemplo. Podemos segmentar los anuncios por país, por estado, por provincia, por código postal. Incluso podemos poner un punto en el mapa y poner X kilómetros a la redonda. ¿Cierto? Imagínate que tú eres un restaurante o un gimnasio o una peluquería o un negocio local donde las personas se tienen que acercar físicamente. Tú puedes hacer anuncios a personas que están físicamente ubicadas cerca de tu negocio. En esta segmentación hay grandes diferencias de costos y resultados, ¿cierto? Dependiendo del lugar y la cantidad de anunciantes y la competencia. Y lo preferible es mantenerlos por separado, o sea, no mezclar dentro de un mismo conjunto de anuncios varias localidades, y sino que hacer por cada localidad un conjunto de anuncios. También tenemos datos demográficos, ciertos datos demográficos, como por ejemplo edad, género, idioma, cargo, industria, empresa donde trabaja, situación marital, parental. Por ejemplo, gente de cualquier edad, ¿cierto? Solo hombres, solo mujeres, o ambos sexos, personas que hablen un idioma específico, o por ejemplo el cargo, que sea jefe de compras, o gerente de recursos humanos, o jefe de ventas, o gerente de ventas, o analista de, ¿cierto? El cargo. También la industria. Por ejemplo, tú puedes segmentar profesionales de la industria agropecuaria, profesionales de la industria de la entretención, ¿cierto? Profesionales de la industria del software, por ejemplo, ¿cierto? O la empresa donde trabaja. También tú puedes segmentar a los trabajadores de tal empresa, ¿cierto? Quizás tu producto o servicio aplica esa segmentación. O la situación marital, comprometido, casado, soltero, en una relación complicada, etcétera. Y también parental, por ejemplo, padres de niños de entre 1 y 2 años, de entre 2 y 3, de entre 3 y 4 y así. ¿Cierto? Entonces, dependiendo del mercado, por ejemplo, hacer la diferencia entre hombre y mujer a través de una microsegmentación te puede traer enormes resultados y te puede hacer descubrir nichos de mercado que sean rentables para ti. Entonces, eso es con la demográfica. También tenemos intereses, tenemos muchos intereses, cientos de intereses, de categorías de intereses. ¿Cierto? Música, gente que le gusta la música de heavy metal, gente que le gusta la música de reggaetón, gente que le gusta la música clásica, gente que le gusta la música lounge, electrónica, etcétera. ¿Cierto? Gente que le gusta el cine, o gente que le interesa o que le gusta cierta película en particular, o cierto programa de televisión en particular, o gente que le interesan los deportes, ¿cierto? Todo tipo de deportes, hockey, básquetbol, fútbol, ajedrez, natación, levantamiento de pesas, trote, correr, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los deportes que se te ocurran. También intereses por juegos, ¿cierto? Gente que juega mucho PlayStation, o que le gusta el Xbox, o que le gusta un juego específico, o que le gusta jugar juegos en Facebook, también. Intereses de compras, también hay muchos intereses de compras que son muy interesantes, ¿cierto? Y la verdad es que deben haber miles, ¿cierto? Cientos, si es que no miles de distintos intereses que podemos utilizar, ¿cierto? Es muy efectivo para modelar el perfil de cliente potencial de manera correcta, ¿cierto? Nosotros en el módulo estrategia
diseñamos nuestro avatar, diseñamos el perfil de nuestro cliente ideal con sus intereses, sus miedos, frustraciones, deseos, aspiraciones y también sus intereses. Entonces, esos intereses de lo que hacen las personas, qué deporte practican, la demográfica, etcétera, y los intereses, también nosotros la podemos hacer coincidir con el segmento en Facebook. Por eso es muy importante, ¿cierto?, hacer calzar, o sea, definir nuestro avatar, nuestro cliente ideal, para hacer calzar ese avatar con la segmentación que nosotros hacemos en Facebook. También tú puedes segmentar por esta categoría de comportamientos, ¿cierto? Según lo que hacen los clientes. Por ejemplo, la forma en que realizan compras o el tipo de teléfono que utilizan. Si utilizan Android o iPhone. O por el operador. Por ejemplo, si estás en Chile, tú puedes segmentar a la gente que usa Entel o WOM o Claro, ¿cierto? O los que usan solo iOS de Apple o los que usan Android o los que usan una marca de teléfono, por ejemplo, todos los que usan teléfonos Nokia, todos los que usan teléfonos Xiaomi, todos los que usan teléfono LG, todos los que usan teléfono Huawei, ¿cierto? O también segmentar gente que quiere comprar un auto o una casa. Eso, aunque tú no lo creas, lo podemos segmentar con los comportamientos. Por supuesto que también hay un montón de opciones interesantes y en particular el tema de los comportamientos funciona muy bien para el sector turístico porque podemos segmentar viajeros, viajeros frecuentes, viajeros de negocio y también otras opciones muy interesantes. Así que esos son los comportamientos. Y por último tenemos las conexiones, ¿cierto? Nosotros podemos hacer anuncios, por ejemplo, a las personas que están conectadas con nuestro fanpage, es decir, a los que les gusta nuestro fanpage. Podemos hacer un anuncio solo para esas personas o podemos hacer un anuncio para un segmento y excluir a las personas que les gusta nuestro fanpage. Por ejemplo, porque esas personas que les gusta nuestro fanpage ya son nuestros seguidores, ya son nuestros clientes. Entonces, si nosotros vamos a seguir promoviendo el producto que es nuestro caballito de batalla, vamos a querer excluir a las personas de nuestro fanpage porque ellos ya lo vieron. Y no vamos a malgastar clics y plata en personas que ya nos compraron o que ya vieron la oferta, ¿cierto? Entonces, eso mismo se puede hacer con las aplicaciones o con los eventos. Entonces la efectividad va a variar dependiendo el engagement de tu comunidad, ¿cierto? Que se refiere a la calidad de tus fans. Y también es muy bueno para generar likes, ¿cierto? Pero para hacer así como generación de prospectos, generación de negocios B2B en particular no funciona tan bien. Sí, para ventas al detalle eso puede servir. Y lo otro son los públicos personalizados, ¿cierto? Esa es una segmentación muy potente, una de las mejores segmentaciones disponibles, ¿cierto? Y es básicamente listas de remarketing o, por ejemplo, bases de datos. Tú puedes tener una base de datos de clientes, por ejemplo, o personas que te han cotizado. Imagínate que tú tienes tu página de captura de tu funnel y la gente te llena el formulario. Tú puedes tener una lista, por ejemplo, de 1000, 2000, 3000, 15000, 30000, 50000 personas que han llenado un formulario. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Ir a Facebook, cargar esta lista a los públicos personalizados y que Facebook va a hacer un cruce entre todos los correos electrónicos de la lista que tú subiste y esos correos electrónicos que tengan una cuenta en Facebook, con ese correo les va a mostrar un anuncio. Por ejemplo, con esas listas de públicos personalizados. O listas de remarketing, que es también de lo más común que hay, ¿cierto? Y obviamente súper recomendable anunciar a las listas de remarketing. Entonces, esa es la segmentación que hay en Facebook y más adelante, cuando hagamos la campaña, vamos a ver ejemplos reales de este tema. La estructura de la cuenta de Facebook Ads. Entonces, la estructura de la cuenta es la siguiente. Nosotros tenemos una cuenta, ¿ya? La cuenta. La cuenta es el perfil de tu business manager, ¿ya? Igual como en AdWords. Nosotros entramos a adwords.google.com, que es la página o la plataforma desde donde nosotros manejamos nuestras campañas de publicidad en Google. El Business Manager es el equivalente de Facebook. Entonces, ese Business Manager está asociado, ¿cierto?, al perfil de tu cuenta de persona. Ok. La cuenta tiene asociado datos de facturación, es decir, la persona a la cual le van a cobrar, la persona o la empresa a la cual le van a cobrar
el consumo de publicidad que tenga esta cuenta. Entonces, adentro de la cuenta nosotros tenemos N campañas, ¿ok? Las campañas lo único que tienen es un objetivo, ¿cierto? Un objetivo, nada más. Y adentro de la campaña tenemos nosotros los grupos de anuncios o los conjuntos de anuncios. Y en los conjuntos de anuncios, en una campaña tiene N conjuntos de anuncios, tiene muchos conjuntos de anuncios y cada conjunto de anuncios tiene su propia segmentación, su propio presupuesto, su propia duración y sus propios anuncios, ¿cierto? La diferencia de Facebook y Google en este caso es que el presupuesto en Google se maneja a nivel de campaña, en cambio en Facebook el presupuesto se maneja a nivel de conjunto de anuncios. Entonces, en Facebook nosotros tenemos menos cantidad de campañas, pero más cantidad de conjunto de anuncios. Y en Google vamos a tener mucha mayor cantidad de campañas, pero menor cantidad de grupos de anuncios. Entonces, esa es la estructura de la cuenta, ¿cierto? Entonces tenemos campañas, conjuntos de anuncios y ahí adentro están los anuncios, ¿cierto? Junto con todas las otras cosas, ¿cierto? De segmentación, presupuesto, duración, etc. Entonces, como te decía, las principales diferencias es que el presupuesto se maneja a nivel de conjunto de anuncios, no a nivel de campaña como en Google AdWords. Y que los presupuestos, ¿cierto? En Google AdWords el presupuesto se maneja como presupuesto diario y la única opción en Google AdWords es manejar un presupuesto diario. En cambio, en Facebook, tú, además de poder manejar un presupuesto diario, tú puedes manejar un presupuesto por periodo. Es decir, esta campaña dura 30 días o 15 días o 5 días o cualquier cantidad de días y uno le dice a Facebook, para este periodo, por ejemplo, 20 días, necesito que te gastes 200.000 pesos en total o X dólares. Entonces Facebook lo que hace es, ¿cierto? Calcular una especie de presupuesto diario e intentar gastarse eso. Entonces, la verdad es que entre presupuesto diario o por periodo no es mucha diferencia, ¿cierto? De repente es más cómodo manejar el periodo, de repente es más cómodo manejar el presupuesto de diario. Eso ya depende de ti. Al final lo que se logra es exactamente lo mismo. Entonces, esa es la estructura de la cuenta de Facebook y las diferencias con la estructura de las cuentas de Google. ¿Cuáles son los típicos errores de segmentación? Entonces, el primer error muy típico es utilizar un alcance muy amplio, ¿cierto? Como yo ya te dije en los videos anteriores, la clave es la microsegmentación, no la macrosegmentación, ¿cierto? Por eso puse esta imagen de un concierto lleno de gente. Eso no está bien. Nosotros tenemos que microsegmentar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínate que el alcance es muy amplio. Entonces, ¿qué pasa si ese alcance, ok, está generando resultados y resultados positivos, pero esos resultados positivos, ¿de cuál segmentación específica vienen? ¿Cómo tú puedes optimizar si no sabes específicamente cuál es el segmento que convirtió? ¿Cierto? Es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, es muy complicado, ¿cierto? Que nosotros podamos optimizar una campaña de Facebook si tenemos un alcance amplio donde mezclamos muchas demográficas, intereses, etcétera, porque no podemos identificar cuál fue específicamente los intereses o el comportamiento o el segmento específico que fue el que produjo los resultados. Entonces, eso es muy complicado. Por eso yo te sugiero que cuando tú hagas tus segmentos, máximo uses alcances de 200.000 personas. Máximo. Si es que ya el producto es muy transversal o el segmento muy grande, bueno, quizás podríamos aceptar 250.000, pero máximo 200.000. ¿Cuál es un buen número? Entre 30 y 50.000. También es bueno 20.000, 15.000, 20.000, ¿cierto? 15.000, entre 10.000 y 15.000 ya es chiquitito, puede que nos sirva, pero va a durar poco, ¿cierto? Entre 30 y 50.000 es un muy buen número, ¿cierto? Manejarse en esos rangos. Lo otro que es un típico error es combinar muchas demográficas, intereses, etcétera, ¿cierto?
Y como te estaba explicando recién, imagínate que tuviste una conversión. ¿Cómo sabes específicamente cuál fue el segmento? ¿Cuál fue la demográfica o la psicográfica que provocó la conversión? Imagínate que tú tienes gente eh, en un segmento, gente de Santiago y Concepción al mismo tiempo y generaste una conversión. Es imposible saber si esa persona era de Santiago o Concepción, a menos que tú le preguntes a la persona, pero eso es ridículo, no es práctico. Entonces, eh, tenemos que microsegmentar y hacer un conjunto de anuncios por cada segmento, ¿cierto? Por ejemplo, una campaña solo para hombres en Santiago, otra para mujeres en Santiago, otra para hombres en Concepción y otra para mujeres en Concepción, en vez de hombres y mujeres de Santiago o Concepción, ¿cierto? Entonces, ya se va entendiendo la idea. ¿Nosotros podemos combinar intereses? Sí, por supuesto que sí, pero siempre y cuando tengan alcances bajos. Imagínate que tú tienes un alcance de 5.000 o 10.000. Es muy poquito alcance. Entonces, si ese es el caso, entonces agrega más intereses con o, ¿cierto? En vez de y, para que sea grande el alcance. Y tienes que mantenerlos siempre que sean muy similares. Por ejemplo, yo te puedo decir a la gente que tiene intereses por marketing, o que tenga intereses por la categoría marketing y ventas, ¿cierto? O yo te puedo decir, por la gente que tenga intereses en marketing o intereses por marketing digital, por ejemplo, ¿cierto? Siempre que sean similares. Y la otra es eh, que la gente confunde intereses con intereses relacionados. Entonces, el típico ejemplo es cuando se produce, por ejemplo, con las personas famosas o con los programas de televisión. Por ejemplo, los fans de Lionel Messi, ¿cierto? Lionel Messi tiene un fanpage con muchos seguidores o tú puedes poner la palabra intereses por Lionel Messi, pero las personas que les gusta Lionel Messi o que tienen un interés por Lionel Messi, no necesariamente están interesados en comprar pelotas de fútbol o inscribirse en una academia de fútbol o arrendar una cancha de futbolito o de baby fútbol para ir a jugar un partido con los amigos. Pueden haber personas que les gusta Lionel Messi o les gusta el fanpage o tienen interés por Lionel Messi, pero solamente ven fútbol por la televisión y no compran pelotas, no compran ropa de fútbol, no compran poleras de fútbol, no arriendan canchas de futbolito y menos se van a inscribir en una escuela. ¿Sí me entiendes? Entonces, no hay que asumir que si el personaje famoso hace algo, las personas que le interesa eso, le interesa comprar cosas relacionadas a eso. ¿Cierto? También pasa mucho eso con los programas de televisión, asumiendo que los que tienen interés por ese programa van a comprar algo relacionado a eso. ¿Cierto? Es un error muy común y no estoy diciendo que como la ley que esto que no sirve o que no funciona así, sino que lo tengas en consideración, ¿cierto? Que no necesariamente los intereses por algo específico significa que las personas van a comprar productos relacionados a eso. Entonces, mucho ojo con eso también. ¿Qué nombres utilizar para tus campañas y conjuntos de anuncios o ad sets? Entonces, como ya te estaba explicando en la parte de la estructura de la cuenta, nosotros en Facebook vamos a tener pocas campañas, ¿cierto? Pocas campañas, pero muchos conjuntos de anuncios o ad sets. Entonces aquí te voy a dejar una recomendación para decidir qué nombre vamos a utilizar para cada campaña y conjuntos de anuncios. Entonces, como tú viste, la campaña, en la estructura de la cuenta, ¿cierto? La campaña tiene un objetivo, solo el objetivo. Entonces, yo te recomiendo para la campaña utilizar el nombre del proyecto, ¿cierto? O el nombre de la campaña, por ejemplo, campaña de verano 2017, por decirte, o campaña de vacaciones de invierno, o campaña de venta nocturna, o campaña de lo que sea, ¿cierto? Con el objetivo
que ya sea, por ejemplo, conseguir ventas, conseguir formularios, generar likes o alguna interacción. Y la versión, ¿cierto? Por ejemplo, versión 1, versión 2, o poner, por ejemplo, el tipo de página que va a estar utilizando para el layout, ¿cierto? El layout 1 o con video, etcétera. Y los ad sets o los conjuntos de anuncios, ¿cierto? Que son estos de acá, donde tenemos una segmentación, presupuesto, duración y anuncios. Yo te recomiendo hacer algo más o menos así, ¿cierto? Por ejemplo, el código del proyecto, ¿cierto? Para identificarlo, más el objetivo, ¿cierto? El mismo objetivo desde antes. Por ejemplo, puedes poner el tipo de puja, si es manual o automática, etcétera. El dispositivo, si es que es solo móvil o solo escritorio, o si son ambos, dejarlo así abierto. Ubicación es muy importante, ¿cierto? Por ejemplo, vacaciones de invierno 2018, formularios solo para móvil a personas de Santiago que hablan inglés de rango de edad tanto con intereses tanto. Entonces, son nombres bastante largos, pero a la hora que nosotros estemos revisando nuestros conjuntos de anuncios va a ser más sencillo que nosotros podamos navegar por nuestro Business Manager para ir viendo las campañas, analizando los resultados y haciendo las optimizaciones. Entonces, básicamente eso. Y lo otro es que como nosotros vamos a hacer microsegmentos, los intereses van a ser pocos, porque vamos a hacer segmentos muy pequeños. Entonces, podemos, digamos, agrupar el intereses que sean poquitos intereses y así que no quede necesariamente un nombre tan largo. Pero esa es la idea general para ponerle los nombres a las campañas y a los conjuntos de anuncios. Entonces, ¿qué tipo de funnel utilizar en Facebook Ads? Aquí nosotros ya hemos hablado harto de funnels, ¿cierto? Y tú ya tienes una buena idea de cómo hacerlo y de hecho, si hiciste la tarea, ya lo tuviste que haber construido. De todas formas, quiero que revisemos acá cuáles son las opciones que hay, ¿cierto? Para que tengamos una panorámica un poco más amplia del tipo de cosas que podemos hacer en Facebook. Entonces, un primer funnel puede ser el típico donde del anuncio nosotros lo llamamos una página de captura, ya sea nuestro cotizador corto o una página de captura donde ofrecemos algo gratis, ¿cierto? Entonces el anuncio promete algo gratis y en la página de captura se satisface la promesa. Este se conoce más como el opt-in funnel y lo clásico es usarlo con un freebie, que es una guía gratis, un PDF gratis, un curso gratis, un audio gratis, un video gratis, algo gratis. Por supuesto que después de la página de captura vienen otras páginas en el funnel, pero la idea es que tú veas, digamos, cuáles son las opciones que hay, independiente de cómo sigue el funnel hacia adelante. Lo otro es que tú puedes crear un anuncio que vaya directo a una página de ventas, sin formulario, ¿cierto? Entonces el anuncio prevende algo y la landing page termina de vender esa misma cosa, ¿cierto? Entregando la información, etcétera, ¿cierto? Este modelo a mí en verdad no me gusta mucho, es medio complicado, ¿cierto? Para vender productos relativamente más caros o costosos, sino que funciona más bien para productos baratos y si no tiene un acompañamiento con un seguimiento de anuncios de remarketing, no sirve para nada, ¿cierto? En verdad, el remarketing hay que hacerlo en todos los funnels, pero en particular este, si no tiene una lista de remarketing donde se estamos anunciando a las personas que pincharon y visitaron la página, esto no tiene sentido alguno. Lo otro que podemos hacer es un anuncio a una landing page donde ofrecemos un webinar, ¿cierto? Que es básicamente la misma mecánica del opt-in funnel. La diferencia es que el freebie, en este caso, es acceder a una teleclase gratis o al webinar gratis o a la clase gratis en vivo, etcétera, ¿cierto? Aquí lo que aplica es, bueno, tenemos se registra en el webinar y después va a una página de gracias, ¿cierto? Podemos vender algo en la página de gracias y, por supuesto, en el webinar, ¿cierto? También se vende. Lo otro es usar un anuncio a una página que tenga un contenido con un formulario de captura, ¿cierto? Por ejemplo, imagínate que lo llevas a un artículo del blog, por ejemplo este de acá, y al costado hay un artículo, o sea, un formulario de contacto, por ejemplo. Entonces, a veces se usa, podría funcionar bien,
Esto necesita ser acompañado de remarketing porque las tasas de conversión son relativamente más bajas que que un opt-in funnel, por ejemplo. Y ahí la verdad es que toca probar. Lo otro es que tú puedes hacer un anuncio a un contenido, pero que no tenga formulario, ¿cierto? Es como medio raro eso, pero da una muy buena impresión de que no quieres vender nada y estás solo entregando valor, ¿cierto? Y en ese caso es obligatorio hacer un seguimiento con remarketing porque si no, no tiene sentido. Entonces la idea es que la gente vea el anuncio, lo pinche, llegue a la página, se consuma el contenido y después le aparezca el anuncio de remarketing con la oferta a nuestro opt-in funnel, por ejemplo. O podemos hacer un anuncio a un post del fanpage, ¿cierto? Un post patrocinado, ¿cierto? Donde se va a usar mucho para branding, ¿cierto? Para viralización del contenido y creación de la comunidad. Entonces, todo ese tipo de cosas podemos hacer, sin embargo, lo que yo más te recomiendo es usar esto del opt-in funnel. ¿Cuál es tu principal estrategia en Facebook? Y este video es muy, muy importante. Entonces, primero que nada, la principal estrategia tiene un primer objetivo, ¿cierto? El primer objetivo es descubrir los parámetros de tu segmento más rentable, ¿cierto? Nosotros hablamos de que tenemos que microsegmentar y tenemos que elegir segmentos con intereses específicos y demográficas específicas, comportamiento específico. Entonces, ¿cuál es el conjunto de intereses, demográficas, comportamiento y conexiones? Es decir, ¿cuáles son los parámetros del segmento más rentable? Entonces, tú tienes que tener en mente que tú lo que tienes que hacer es descubrir cuáles son esos parámetros. Para eso, como decimos nosotros, tenemos que hacer un perillaje, ¿cierto? Estar optimizando y, digamos, probando distintos anuncios, mensajes, ¿cierto? Y segmentos para lograr descubrir cuál es nuestro segmento más rentable. Y cuando ya lo tenemos, podemos empezar a ir ampliando estos segmentos poco a poco. Una vez que ya lo encontramos y ya encontramos un segmento que convierte, que funcione y que nos hace ganar dinero, podemos empezar a escalarlo desde ese punto en adelante. Y el objetivo número 2 es descubrir cuál es el tipo de funnel o el camino que genera más venta. Puede ser que tu camino que genere más venta es primero llevar la gente a una página de captura con un freebie y después venderle, o puede ser que tu camino más rentable o tu funnel más rentable sea derechamente llevar personas a un cotizador y venderles a la primera, o utilizar un webinar y vender adentro del webinar. Eso va a depender de las características de tu producto o tu servicio. Entonces, tú ya sabes cómo armar un funnel, ya entiendes la lógica, entonces, ¿qué toca hacer? Montar algunos funnels y empezar a probarlos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr el objetivo 1 y el objetivo 2? El objetivo 1, de descubrir cuáles son el segmento más rentable, lo que tenemos que hacer es hacer un conjunto de anuncios, ¿cierto? O sea, me refiero a una gráfica específica, ¿cierto? Con un mensaje específico y probar el mismo mensaje y gráfica con muchos segmentos posibles o con todos los segmentos que tú encontraste. De esa forma, aislamos la variable del segmento y podemos ver segmento por segmento cuáles son las métricas y los resultados, de tal manera de dar con el segmento más rentable. Y el objetivo, para lograr el objetivo número 2, que es descubrir cuál es el funnel que más funciona, es que tenemos que probar con una campaña todos los funnels posibles que tengan sentido. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una campaña, que eso va a ser un conjunto de anuncios, etcétera, y tirar el tráfico, por ejemplo, a un opt-in, con después un contenido y después una oferta, o derechamente tirar el tráfico a un cotizador con la oferta y después los contenidos, o a un webinar y después una oferta. Entonces, tenemos que probar la misma campaña, pero con distintos funnels. Y una vez que encontremos nuestro mejor segmento y nuestro mejor funnel, ya estamos en condiciones de empezar a escalar esto y empezar a producir resultados prácticamente a voluntad.
lo que es el objetivo y lo que queremos lograr todos, ¿cierto? Que es poder escalar el negocio.